Bienvenidos a este nuevo webinar. Estamos en una época que abundan los webinars, abundan, creo que nunca hubo tantos webinars en los últimos, digamos, como en los últimos tiempos, ¿no? Y el nuestro es una continuación de un webinar que hemos dado hace unas 6 semanas atrás sobre el reinicio de los proyectos, ¿no? En un contexto de post-COVID. Vamos a ver ahora desde otra perspectiva eh, el análisis FODA, ¿no? O sea, qué análisis debería hacerse, y proponemos en este caso el análisis FODA. Hay muchas otras herramientas, pero bueno, esta es una propuesta, o sea, evaluar el reinicio de los proyectos a través de este análisis FODA. Mi nombre es Jorge Gatze y vamos a compartir esta hora, ¿no? Donde voy a tratar de terminar con un tiempo para darles espacio a las preguntas. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Es reflexionar, o sea, es generar un espacio de reflexión. O sea, claramente cuando hablamos de análisis FODA no nos referimos a recetas, no nos referimos a un conjunto de pasos o herramientas que, si se siguen, va a permitir el reinicio de los proyectos. Claramente que no es posible. O sea, no es posible hablar de recetas, no es posible hablar de herramientas así usadas en una cierta secuencia. Sí, herramientas usadas con un cierto criterio para analizar la conveniencia o no del reinicio de los proyectos. O sea, teníamos cantidad de proyectos en curso, ¿no? Las empresas tenían proyectos en curso que apuntaban a objetivos y de pronto, como todos sabemos, irrumpe el COVID-19, ¿no? Irrumpe esta pandemia, esta cuarentena que trajo la pandemia. En algunos países es más que cuarentena, ya es, no sé si la palabra es centena, pero bueno, nosotros en Argentina ya estamos en más que una cuarentena. Y cuando irrumpió el COVID, claramente fue un sismo, ¿no? Fue un sismo desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico. Y enseguida, digamos, el ser humano, todos percibimos que iba a traer cambios sustanciales. Entonces se habló de un new normal, de un nuevo normal, ¿no? Una nueva normalidad. ¿Cómo será el new normal? Entonces, claro, había incertidumbre, ¿no? Había cómo será la vida después de esta pandemia y de esta cuarentena que trajo aparejada. Y últimamente, digamos, ya no solo se habla de cómo va a ser esta nueva normalidad después de la pandemia, sino ya durante la pandemia. O sea, ya esta pandemia empieza a tener, digamos, empieza a prolongar más allá de lo que se pensaba inicialmente, y entonces hay como una nueva normalidad mientras dure la pandemia. O sea, ya ni hablamos del post-pandemia. ¿Y cómo va a ser esta nueva normalidad? Y bueno, aprovechando este tiempo de estar en casa, de estar así con tiempo, leí, participé de webinars, busqué, investigué, y hay una coincidencia en cuanto a cómo será el New Normal. La mayoría coincide en cómo será este New Normal. Y la coincidencia es exactamente esta. No tengo la menor idea.
No tengo la menor idea. Es lo que dicen la mayoría. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cómo vamos a trabajar? ¿De qué manera? ¿Cómo será la economía? ¿Qué empresas van a surgir? ¿Qué empresas van a cambiar modelos de negocios? ¿Qué empresas lamentablemente van a dejar de existir? O sea, el común denominador, lo que la mayoría de los especialistas y expertos hoy dicen, no tengo la menor idea cómo es esta nueva normalidad. Pero esta nueva normalidad, perdón, va a ser que en algún momento, a pesar de ella, o incluso con ella, haya que reiniciar proyectos que comenzaron, en este momento están en un stand-by y va a haber que reiniciarlos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reiniciamos un proyecto en esta nueva normalidad, en este new normal? O sea, ¿qué tenemos que analizar, qué tenemos que mirar para decidir si el proyecto sigue, no sigue, si conviene postergarlo más, si es el momento ya de reiniciarlo y ponerlo en marcha? Entonces, vamos al origen, vamos al lanzamiento, cuando el proyecto todavía era una factibilidad, cuando estaba ahí en tierra antes de salir hacia su objetivo. Claro, ¿y por qué la empresa entonces inició el proyecto? Veamos un poco los motivos por los cuales la empresa decidió hacer, ya sea un proyecto de inversión de capital, un proyecto de desarrollo de un nuevo producto, de un nuevo canal de comercialización, de un nuevo sistema de gestión. ¿Por qué la empresa decidió? Y hay un común denominador, o sea, las empresas que desarrollan proyectos, que llevan proyectos delante, es porque compiten en una determinada industria. O sea, compiten con otras empresas en una cierta industria. Industria que está abastecida por una diversidad de proveedores. Industria que presta servicios y brinda productos a una diversidad y cantidad de clientes. Industria que está, digamos, es parte de una cadena de valor, ¿no? Y hoy se habla cada vez más de cadena de valor como forma de generar valor y llegar en forma más adecuada a los mercados. Esta industria donde compite esta empresa tiene la amenaza de nuevos entrantes, o sea, de nuevas empresas que quieran competir en esa industria. Y además, sustitutos, ¿no? Productos sustitutos que cumplen la función, una función equivalente para el cliente y hace que el cliente, en vez de buscar el producto de la industria, busque el producto sustituto. Bueno, esto es lo que constituye el análisis de las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Este especialista en estrategia, escribió varios libros, La ventaja competitiva, estrategia, y es un análisis que, digamos, es una forma de análisis que ya tiene, creo que más de 30 años, o más. Pero sigue siendo vigente, sigue siendo actual, sigue siendo una buena forma de analizar, de análisis para cada empresa, ¿no? Dónde le toca competir, ¿no? En qué contexto. En los últimos años, estas 5 fuerzas de Porter se vieron, digamos, muy alteradas por lo que es la cuarta revolución industrial, la revolución de la digitalización, la revolución de la conectividad digital, de los datos, de la inteligencia artificial, del networking. Y si bien la herramienta de las 5 fuerzas sigue siendo una herramienta útil, ahora tenemos que analizarla, digamos, con una extensión mucho mayor, porque
los nuevos entrantes, los sustitutos, quién es realmente cliente, quién es muy proveedor, todo esto está siendo muy, muy alterado y y todas estas tecnologías están provocando grandes disrupciones. Por poner un ejemplo, vamos a tomar una industria, vamos a tomar la industria automotriz, por ejemplo, Ford, General Motors, Toyota. Cuando, digamos, hace 5 o 10 años, Ford, General Motors, Toyota ni imaginaban que un nuevo entrante en la industria podía ser Google. Y hoy Google es un nuevo entrante en la industria automotriz y que le está provocando serias preocupaciones a las empresas participantes de esta industria. O sea, toda esta revolución que está produciendo la conectividad digital, la revolución de los datos, Big Data, está haciendo tremendos cambios en esas relaciones entre proveedores de la industria, entre clientes de la industria, entre sustitutos, nuevos entrantes. Entonces, este panorama, digamos, torna muy especial el análisis de los proyectos que tenemos que encarar para responder a estos nuevos desafíos. En este contexto, ¿qué analiza la empresa entonces? En este contexto, la empresa analiza, por ejemplo, sus fortalezas. O sea, ¿en qué somos fuertes compitiendo en estas condiciones, en estas circunstancias? ¿Cuáles son nuestras oportunidades que nos generan precisamente estas nuevas condiciones y estas nuevas circunstancias? Pero también ser consciente de nuestras debilidades, o sea, qué aspectos no son precisamente favorables para competir en estas condiciones que nos toca competir. ¿Y cuáles son las amenazas que se ciernen sobre nuestro negocio en este contexto? Claramente, esta es entonces la matriz FODA, es una matriz que toma factores internos de la organización, factores externos, aquello que es positivo y aquello que es negativo para la organización. Entonces, en el primer cuadrante tenemos las fortalezas, que son las capacidades especiales, son esas ventajas competitivas, son esos aspectos por los cuales los clientes compran una vez y nos vuelven a comprar y tenemos nuevos clientes. O sea, lo que nos distingue de la competencia, lo que nos distingue del resto de los que compiten en la misma industria. Tenemos las oportunidades. ¿Y cuándo surgen oportunidades? Y cuando detectamos, por ejemplo, necesidades de mercado que nadie está atendiendo, que nadie está dando una respuesta adecuada. Entonces, y nosotros decimos, bueno, pero esa necesidad del mercado, nosotros estamos en condiciones de dar una respuesta. Entonces, son nuestras oportunidades. Pero también hay debilidades. Una organización es una organización, digamos, formada por personas, y bueno, ahí hay las debilidades propias del ser humano que se trasladan en mayor o menor medida como debilidad de la organización. Y las amenazas, las cosas que suceden en el mercado, en la industria, empresas que se integran verticalmente, una empresa que adquiere a otra y de pronto aumenta su share o su participación de mercado. Entonces, esta herramienta muy útil, esta matriz FODA, es realmente una radiografía de la empresa. Es una radiografía, o sea, es una herramienta que nos permite saber como empresa dónde estamos parados, qué estamos haciendo nosotros mejor que la competencia, qué está haciendo la competencia mejor que nosotros, ¿no? ¿Qué aspectos de nuestra organización son una alerta porque no es justamente digamos, un factor que nos favorezca en estas actuales condiciones y entonces son nuestras debilidades?
¿Qué está haciendo la competencia? ¿Cómo está digitalizándose, por ejemplo, la competencia? ¿Cómo está incorporando estas tecnologías digitales la competencia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, claramente creo que es una herramienta, una radiografía para saber dónde estamos parados como organización, ¿no? Y este FODA, que es una herramienta muy útil, pero que tenemos que usarla en combinación con otros elementos, como por ejemplo el propósito. ¿Y qué es el propósito de la organización? Y es la razón de su existencia, es la razón por la cual existe la existencia, es el por qué hace las cosas. Algunos dicen es la columna vertebral de las decisiones. Una vez en una organización, hablando de propósito, alguien dijo, bueno, pero nuestro propósito es ganar plata. Nuestro propósito es ganar plata, es tener beneficios económicos. Y la realidad es que si estamos compitiendo, como vimos en una cierta industria, todas las empresas de la industria en las que competimos, o si quieren todas las empresas en general, quieren ganar plata. Pero digamos, el cliente no nos va a preferir porque queramos ganar plata. El cliente nos va a preferir y va a volver a comprar y va a recomendar por algo distinto al resto. Entonces, el propósito no puede ser económico, no puede ser beneficio. El beneficio es la consecuencia de hacer las cosas bien. Y como vamos a ver hacia el final de la presentación, hoy es peligroso tener como propósito esto de querer ganar plata. Pero además de peligroso, lo vemos. Hoy las empresas, en esta situación que a todos nos tocó vivir, nos toca vivir, y las empresas, la mayoría ya no piensa en ganar plata, piensa en salvar el negocio, ¿eh? Salvar los activos, permanecer. Entonces están buscando otra forma de desarrollar un propósito. Entonces el FODA, el propósito, la visión, ¿eh? La visión es cómo nos vemos hacia el futuro, cómo nos vemos como empresa, cómo nos vemos en relación con el mundo, con la sociedad, con el cliente, con nuestros empleados. Y la misión, o sea, si el propósito responde a la pregunta ¿por qué existimos? La misión responde a la pregunta ¿qué hacemos para existir en este entorno, en esta industria, en este mercado? Entonces el FODA, el propósito, la visión y la misión son las fuentes de donde surge la estrategia de la compañía. Y claramente la estrategia de la compañía se propone objetivos. Ahora, hay muchos objetivos, hay variados, de distinta importancia, de distinta magnitud. Entonces, digamos, la esencia de la estrategia, ¿cuál es? Priorizar objetivos. Y si priorizamos objetivos, de ahí deriva que la clave de una buena estrategia es priorizar proyectos, tener una cartera de proyectos priorizada. Proyectos que son prioridad 1, proyectos prioridad 2, y esto vamos a tener que verlo cuando decidamos reiniciar proyectos, o sea, ¿qué proyectos vamos a reiniciar? Porque es muy probable que algún proyecto que haya sido prioridad 3 antes de toda esta situación, tal vez con lo que sucedió en el mercado, con los cambios que hubo, tal vez pase a ser prioridad 1. O viceversa, un proyecto prioridad 1 de pronto deja de ser prioridad porque no hay mercado
porque no hay capacidad adquisitiva en ese mercado y entonces o se cae o pasa a prioridad. Entonces, no puede, digamos, una buena estrategia necesariamente tiene que priorizar objetivos y por lo tanto priorizar proyectos. Entonces, ¿cómo ponemos en marcha la estrategia? Porque tiene su origen en el FODA. La estrategia busca dar valor a la organización, en definitiva, busca aumentar las ventas, busca bajar costos, ganar nuevos mercados, desarrollar nuevas tecnologías. O sea, en definitiva, la estrategia busca un nuevo FODA, con mayores fortalezas y oportunidades y menores debilidades y amenazas. ¿Y qué permite, si quieren pasar de un FODA inicial a un nuevo FODA de mayor valor? Bueno, ahí tenemos el proyecto, ¿no? Claramente el proyecto es el que, o el conjunto de proyectos que lleva a cabo la empresa, la organización, es con el cual aumentan sus ventajas competitivas, reducen sus amenazas, aprovechan nuevas oportunidades, etc. Entonces el proyecto tiene clientes, tiene uno o más clientes que son los destinatarios de los resultados que genera el proyecto, de los productos y servicios que genera el proyecto. Y estos clientes tienen diversidad de objetivos. Sabemos, en el proyecto hay interesados. Decimos, ¿por qué son interesados? Porque tienen intereses. Y para algunos el proyecto es un beneficio, para otros el proyecto hasta puede ser un perjuicio. Puede, digamos, afectar negativamente sus intereses. Y todo proyecto es también una conjunción de sistemas y tecnologías, ¿no? O sea, el proyecto tiene que, de alguna manera, armonizar, ensamblar distintos sistemas, distintas tecnologías. Todos estos elementos configuran la complejidad del proyecto, ¿no? ¿Qué significa complejidad? Y significa, por ejemplo, que a mayor complejidad de un proyecto, menor relación causa-efecto. O sea, tomo una decisión pensando que va a ocurrir tal resultado a partir de la decisión que tomo y justamente no ese es el resultado que se dio otro o distinto. Eso es la complejidad. Que, digamos, se ve de alguna manera magnificada porque todos estos clientes interesados, sistemas y tecnologías le imponen requisitos al proyecto. O sea, el proyecto tiene requisitos de parte de los distintos clientes a partir de sus objetivos, requisitos de distintos interesados. Puede ser de la Secretaría de Medio Ambiente, los vecinos, la municipalidad, el gremio, y requisitos provenientes de los sistemas y tecnologías que el proyecto tiene que abordar y llevar adelante. Entonces, claramente, los proyectos, una vez que se ponen en marcha, tienen este aspecto de complejidad que es, digamos, parte de, es hacia la esencia del proyecto, esta complejidad, que puede ser menor o mayor, pero hay complejidad. Y también el proyecto tiene una serie de variables sobre las cuales se apoya su gestión. O sea, el proyecto busca resultados, llamémosle flujo de fondos, no necesariamente son resultados monetarios siempre, puede haber resultados no monetarios también, pero llamemos a los resultados del proyecto el flujo de fondos, el valor actual neto, la TIR. Y para llegar a estos resultados hay que hacer una inversión en el proyecto, ¿no? Que en algunas industrias se llama CAPEX, Capital Expenditures. Pero en definitiva es los recursos, entre ellos el dinero, que ponemos para que el proyecto se lleve a cabo. Otra variable que interviene es qué cantidad vamos a vender de lo que el proyecto genere, ¿no? Si
es un proyecto de gas y petróleo, ¿qué cantidad de barriles vamos a sacar de este yacimiento? Si es un proyecto del lanzamiento de un nuevo teléfono al mercado, ¿qué cantidad de unidades de esta línea de teléfonos vamos a vender? ¿A qué precio lo vamos a vender? ¿Mm? Es otra variable que juega. ¿Cuáles son los costos operativos o los costos de comercialización del producto, del servicio, ¿no? O de la planta que el proyecto genera? ¿Cuál es el plazo? Todas estas variables son variables claves para la gestión de proyecto. ¿Y qué sucede con estas variables? Y que tienen diverso grado de incertidumbre, ¿no? O sea, ojalá supiéramos qué cantidad de barriles vamos a sacar de este yacimiento y a qué precio lo vamos a vender. Qué lindo sería lanzar un proyecto de introducción de un nuevo producto al mercado y conocer exactamente cuánto vamos a vender y a qué precio lo vamos a poder vender y cuál va a ser el costo de comercialización. O sea, hay incertidumbre, digamos, hay un grado de desconocimiento. Entonces estamos hablando de dos elementos esenciales de los proyectos, ¿no?, que no tenemos que dejar de lado cuando analicemos el reinicio de los proyectos. Y es la incertidumbre del proyecto y la complejidad del proyecto. La incertidumbre y la complejidad del proyecto son dos elementos que hacen a la esencia del proyecto. Hay proyectos de más incertidumbre, hay proyectos de menos incertidumbre, de más complejidad, de menos complejidad. Pero todo proyecto se lleva a cabo en un entorno de incertidumbre y complejidad. Y si quieren de un modo más amplio, todo proyecto se lleva a cabo en un entorno que hoy se llama entorno VUCA. En inglés, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, o en español VICA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. O sea, es un entorno, es un concepto creado hace ya 25 años, a fines de la década del 90, el siglo pasado, cuando después de la Guerra Fría, analistas en Estados Unidos vieron que el mundo estaba entrando a un entorno de volatilidad de precios, incertidumbre, complejidad por la cantidad de variables, ambigüedad. Ahora, digamos, muchas empresas simplificaron la importancia de este concepto, de la incertidumbre, de la complejidad, y digamos como que redujeron el concepto a lo académico. O sea, bueno, VUCA está muy bien, pero es algo para analizar a nivel de la universidad, de las escuelas de negocio. O sea, no hicieron propio, no, digamos, no incorporaron el concepto y no derivó en prácticas de gestión concretas que respondan a esta realidad. Por ejemplo, hablamos de complejidad. ¿Complejidad qué significa? Y complejidad significa evaluar diversas alternativas, porque si el proyecto busca una oportunidad, y si es realmente una oportunidad, seguro que no hay una forma de lograrla, porque si es oportunidad y hay una sola forma de alcanzarla, no sería tal, ya esa oportunidad la hubiese capturado otro. Entonces, si es una oportunidad y todavía está ahí, a la espera de que se aproveche, es porque hay alternativas para lograrla y todavía no, digamos, no se ha analizado suficientemente dentro de la industria o por la competencia cuáles son las alternativas. Claramente, gestionar la complejidad entonces requiere evaluar alternativas. Ahora, ignoramos la complejidad, no la tenemos en cuenta, como en muchos proyectos, cuando tomamos atajos, o sea, cuando se simplifica el análisis. ¿Qué significa? Decir, bueno, mira, es por ahí, vamos por ahí, la solución pasa por ahí. Y entonces nos comprometemos con una solución sin haber analizado otras,
Y cuando ya estamos en una etapa donde la inversión es mayor, ya es importante, nos damos cuenta que no era la mejor opción, que había otras opciones. Es porque se ignoró la complejidad. Lo mismo la incertidumbre. Si estas variables de las cuales mencionamos antes depende la gestión del proyecto, y si son variables inciertas, ¿qué significa esto? Que tengo que formular hipótesis. O sea, tengo que tratar de entender cómo se comportan esas variables, entender cómo se comportan. Y eso es lo que la incertidumbre requiere. La incertidumbre requiere entender el comportamiento de las variables claves, o sea, definir un rango, por ejemplo, un rango de posibles valores, escenarios, comportamientos probabilísticos. ¿Y cuándo ignoramos la incertidumbre? Y cuando decimos de un plazo, de un costo, esto va a ser 3 semanas o esto va a costar tanto. O sea, damos un valor y nos jugamos por ese valor y hasta rezamos para que se dé ese valor. O sea, trabajamos en forma determinista, buscamos acertar. Y ahí es cuando estamos ignorando la incertidumbre. La incertidumbre no es acertar. Y creo que el inversor tampoco le gustaría que la inversión que él hace dependa de un acertijo, ¿no? De que finalmente se dé ese plazo, o se dé ese costo, o ese precio, o esa cantidad. ¿Y qué hizo el COVID? ¿Qué hizo el COVID? De alguna manera sacó a VUCA de la universidad, de las escuelas de negocio, y lo llevó al día a día de las empresas nuestras, ¿no? Hoy estamos todos, claramente, ¿y quién no sabe lo que es VUCA? Y si no sabe, lo vive desde el home office, desde otra forma de trabajo, desde oficinas vacías. Entonces, el VUCA se hizo presente, digamos, nadie ya puede negar que hay un contexto incierto, volátil, ambiguo, complejo. Comenté hace poco, porque lo escuché, ¿cómo será la complejidad de este nuevo normal, de esta nueva normalidad? Por ejemplo, hay empresas cuyas oficinas están en pisos altos de edificios, piso 20, 25, 30, y que ya están pensando, cuando de alguna manera se normalice la vida en la oficina, por los nuevos protocolos que va a haber, ¿cuánto va a tardar la gente a la mañana desde llegar al hall de entrada del edificio hasta el piso? En algunos casos sí, vamos a tardar una hora a la mañana, una hora a la tarde. Bueno, esto es una variable que antes nunca habíamos pensado. Bueno, agrega complejidad. Entonces, VUCA ya no es un intruso, ya no es algo que decimos, no me imaginé, es parte de esta nueva cotidianeidad. O sea, hoy analizar proyectos, tenemos que analizarlos en un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo. Fíjense, por ejemplo, esto es McKinsey, hizo un estudio de las posibles reacciones del mercado en la etapa post-COVID. Fíjense la cantidad de escenarios. Y esto se amplía porque después de cada escenario de estos hay otros análisis. O sea, son todas posibilidades. Puede ser que pase esto, puede ser que pase la 1, puede ser que pase la 4. Y si lo hacemos hoy, tal vez esto cambie. Entonces, esto muestra que no hay forma de predecir, que es una característica de VUCA. Fíjense este otro análisis de McKinsey, ¿no? Que analiza el nivel de disrupción del modelo de negocio en el eje vertical y la profundidad de la disrupción de la demanda de la industria donde toca competir a la empresa, ¿no? Fíjense que pocas empresas van a poder, de alguna manera, mantener su modelo de negocio. Va a haber empresas que van a tener que desarrollar nuevos negocios porque su modelo, de alguna manera, desapareció por imperio de las circunstancias, ¿no? Creo que si uno mira en enero de este año, febrero incluso, en los diarios y en las revistas especializadas se hablaba
del éxito de negocio, del éxito del modelo de negocio de Airbnb. Fíjense el otro día, lo que dice el CEO de Airbnb, tardamos 12 años y lo perdimos casi todo en 6 semanas. O sea, un modelo de negocios basado en una industria disruptiva porque se les metió como nuevo entrante a la industria hotelera, eso que hablábamos antes, la tecnología le permitió a Airbnb ser disruptivo y prácticamente romper una industria como es la industria hotelera, sin activos. O sea, un modelo muy disruptivo. Y el COVID cambió incluso este modelo, o sea, fue una disrupción para la disrupción. Entonces, claro, ¿qué hacemos en esta nueva normalidad? ¿Cómo reiniciamos proyectos? ¿Cómo hacemos el análisis FODA? ¿Cómo hacemos el análisis FODA? Para decir qué proyecto sí, qué proyecto no. Y no son todas pálidas, no son todas malas noticias. O sea, tenemos que tomar decisiones, claramente. Entonces, primero hay que entender dónde estamos. Y una forma de entender de dónde estamos parados, es usar este modelo de Cunevin, que nos habla de sistemas simples, donde hay ya una determinada solución para una determinada situación, sistemas complicados, donde hay varias soluciones, sistemas complejos, donde no hay soluciones previas, donde justamente en los sistemas complejos aplican los enfoques ágiles, los enfoques adaptativos. Entonces hay que entender que, siguiendo un poco la línea de este modelo Cunevin, durante muchos años hemos hecho análisis FODA con los sistemas de la derecha, o sea, complicado y simple. Y que cada vez más vamos a tener que ubicar nuestro análisis FODA de la empresa en un sistema complejo, en un sistema de prácticas emergentes. Y el otro aspecto que el análisis FODA no va a poder descuidar y va a tener que seguir justamente atendiendo es el pipeline de proyectos, ¿no? O sea, hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas, pero va a haber que ser muy cuidadoso en cuanto al valor que va a generar cada proyecto. El otro día también en un webinar escuchaba que un gerente de una empresa decía: estamos entrando en un mundo de pocas balas, y las pocas balas que tengamos las vamos a tener que usar muy bien, vamos a tener que ser muy efectivos al disparar. Esto traducido a proyectos es: estamos entrando en un mundo de escasos recursos, propios e incluso ajenos, y vamos a tener que ser muy cuidadosos en qué proyectos van a seguir y qué proyectos tal vez no sea el momento o no sea adecuado seguirlos, ¿no? O sea, qué proyectos agregan muy alto valor, marginal, bajo, y ahí el FODA tiene que también trabajar mucho y apoyarse mucho en esta herramienta de selección estratégica de proyectos. Fíjense el contexto VUCA cómo se encara, ¿no? Y tiene dos tipos de desafíos técnicos y desafíos adaptativos. Fíjense, por ejemplo, la volatilidad. La volatilidad del contexto requiere un 80% de habilidades técnicas y un 20% de habilidades adaptativas, o sea, soft, habilidades blandas. La complejidad, un 60 técnico, un 40 blando. Fíjense la ambigüedad. La ambigüedad, 20% desafío técnico, 80% desafío adaptativo, organizativo. Quiere decir que entonces el FODA no puede prescindir de estos datos de la realidad. O sea, el FODA va a tener que tener en cuenta no solo los desafíos técnicos, sino también los desafíos adaptativos de la empresa.
O sea, ¿qué tenemos que hacer como organización para adaptarnos a estas nuevas circunstancias? ¿Dónde están nuestras fortalezas en esto? ¿Dónde están nuestras debilidades? ¿Y qué implican, por ejemplo, desafíos adaptativos? Implican coraje, coraje de asumir nuevas iniciativas que por ahí antes no eran adecuadas, transparencia, transparencia en la gestión, transparencia en la comunicación, honestidad, contundencia en las acciones, o sea, hay pocas balas, hay pocos recursos, pero que lo que hagamos, hagámoslo de modo que genere claramente valor. Agilidad, ¿eh? Hoy tanto se habla de agilidad, y es así, los enfoques o los sistemas complejos requieren como respuesta de la agilidad, la disrupción, ser disruptivos. El management 3.0, después, más adelante vamos a hacer un webinar explicando qué es esto el management 0.0, y así, cantidad, ¿no?, de aspectos blandos que hoy se requieren como este componente adaptativo de respuesta a los desafíos que está planteando esta situación. Y voy a tomar uno de estos, que es la disrupción. Y voy a incorporar la disrupción en este análisis que estamos haciendo. O sea, no voy a traer nada nuevo, simplemente voy a traer algo de otro sector, de otra área, de otro mundo, que es el mundo de la logoterapia, que es una especialidad desarrollada por un doctor, Viktor Frankl, austríaco, que estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y después en Dachau, sobrevivió al campo, y como consecuencia de esa experiencia escribió un libro, El hombre en busca de sentido. Y fíjense esta frase de Viktor Frankl, ¿no? La vida se vuelve insoportable por las... Nunca se vuelve, perdón, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias. O sea, nunca se vuelve insoportable por el COVID, digamos, sino solo por la falta de significado y propósito. Interesante. Interesante para analizarlo no solo desde el punto de vista de la organización, sino desde el punto de vista personal, ¿no? Para reflexionar esto individualmente, personalmente. Entonces, Viktor Frankl hablaba de dos leyes, la ley de la gravedad y la ley del cielo. La ley de la gravedad sería la ley de la Tierra, lo que nos ata a la Tierra, y la ley del cielo es la trascendencia. ¿Qué decía de la ley de la gravedad? Es tener los pies sobre la Tierra, es ser realista. Cuando decimos tener los pies sobre la Tierra es eso, es ser realista. Pero claramente, los pies sobre la Tierra o la ley de la gravedad solo plantea interrogantes, porque sí, soy realista. Pero ¿qué va a pasar con el negocio? ¿Qué va a pasar con las ventas? ¿Qué va a pasar con la competencia? ¿Qué va a pasar con la tecnología? O sea, la ley de la gravedad plantea interrogantes, nos da preguntas, nos da dificultades, si quieren, ambigüedades, dudas. Y dice Viktor Frankl, entonces, antes de pasar al siguiente aspecto, el FODA no podemos circunscribirlo solamente a las dudas, a las ambigüedades, a los interrogantes de la ley de gravedad del negocio, digamos. No puede quedar en eso. Tiene que tener un componente más certero. Y para Viktor Frankl, la ley del cielo brinda las respuestas. ¿Y de qué manera? Porque mirando y elevando la vista, porque si seguimos mirando para abajo, la ley de gravedad nos va a hacer chocar con nuestras propias dudas, ambigüedades. En cambio, la ley del cielo, encontramos nuestros valores como organización, nuestro propósito, nuestra visión y nuestra misión.
Y esta es la parte más certera del FODA, esta es la parte que le da mayor certeza al análisis FODA. Acá es donde encontramos realmente nuestra razón de ser. El mundo que nos toca vivir es ambiguo, es volátil, no sabemos qué va a pasar con las ventas mañana, el mes que viene, pero sí sé cómo yo quiero, como organización e incluso como persona, participar de ese entorno competitivo, participar de esa nueva situación. Y hoy creo que también estos temas están puestos, digamos, sobre la palestra. La mayoría de los webinars y de los artículos que se está escribiendo vuelve a las fuentes y vuelve a rescatar la importancia que cuando hay, digamos, la oscuridad de la incertidumbre, la importancia que hay, no solo para las organizaciones, sino para las personas, volver a los valores, volver al propósito, a la visión y a la misión. Con lo cual, el análisis FODA en un contexto VUCA, hay algo que no puede hacer. O sea, no se trata de enfrentar el contexto, porque el contexto no es el enemigo, el contexto no es el oponente, es una realidad que nos toca vivir. Entonces la palabra enfrentar da un sentido de hay un enemigo que hay que combatir, pero no es enemigo, es una condición sobre la cual tenemos que vivir y desarrollarnos y trabajar y operar. Entonces, el análisis FODA debe buscar no enfrentar, pero sí afrontar. Porque afrontar es hacerse cargo de la realidad y encontrar las respuestas necesarias. Pero para evitar enfrentar y lograr afrontar, lo importante es confrontar. Y confrontar es, frente al espejo, tener conciencia de qué somos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que hacemos por lo cual la competencia nos va a seguir eligiendo? O sea, ser consciente de lo que somos para poder transitar este entorno volátil, incierto. Y el análisis FODA de los proyectos tiene que tomar en cuenta estos aspectos, porque los aspectos técnicos ya después van a cambiar de empresa a empresa, dijimos. Cada empresa verá qué temas técnicos resuelve y cómo los resuelve, pero estos temas que son más comunes, que son temas de adaptabilidad, creo que son prioritarios, ¿no?, como un elemento de la respuesta que hay que dar. Y como conclusión, habíamos dicho que el FODA, el propósito, la visión y la misión define la estrategia. Y de la estrategia deriva una organización. Y acá viene el gran dilema que cada organización va a tener que plantearse, porque ¿qué proyectos vamos a seguir? ¿Vamos a seguir con los proyectos que nos mantienen en el actual negocio? Y tal vez sí, porque con algunos retoques, el negocio en el que estamos va a seguir estando y de alguna manera nos va a permitir seguir compitiendo. Entonces, tal vez esos proyectos podemos, digamos, favorecerlos y ponerlos en nuestro pipeline. Pero ¿qué pasa si el negocio está cambiando? ¿Qué pasa si el negocio tiende a desaparecer? Entonces, esa estrategia tiene que generar una organización y una serie de proyectos que nos permitan ser generadores de nuevos negocios. O sea, y esto lo estamos viendo en muchas pymes, en muchas consultoras, que están buscando nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de llegar al cliente, nuevas formas de operar y competir en el mercado que le toca, ¿no? Entonces, claramente, vamos a tener que tener un propósito, una visión y una misión para que con el FODA
decidamos si nos mantenemos con proyectos en la actual línea de negocios o también va a haber que empezar a abrir nuevos proyectos por ahí, impensados hasta hace unos meses atrás, para empezar a generar nuevos modelos de negocio, nuevas formas de competir, nuevas formas de llegar al mercado. Y bueno, mientras van pensando algunas preguntas o por ahí ya están en el chat, simplemente déjenme comentar dos próximos cursos. Uno es el curso de preparación para el examen CAPM, para aquellos jóvenes profesionales que no tienen experiencia, entonces no pueden certificar PMP, y entonces ofrecemos la oportunidad de prepararse para dar el examen CAPM, y un curso taller de herramientas de planificación y control de proyectos, en el que cada participante trae su proyecto y vamos a implementar todas las herramientas que hacen a una planificación y control de proyectos. Bueno, no sé si hay preguntas. En el chat no hay preguntas. Quienes quieran, bueno, pueden o activar sus micrófonos y preguntar, o bueno, escriben en el chat y yo las transmito. Yo comento, después van a recibir el material de esta presentación, o sea, las diapositivas de esta presentación y también el video de la presentación que lo estamos grabando. Habré sido una catarata de palabras que no dejó lugar a ni siquiera se los he abrumado con mucha información, con muchas palabras. Entonces, tal vez ahogué la posibilidad de que haya un espacio de reflexión, que es lo que quería. Muy buenas noches. Sí. Hola, Wilmer Bolívar. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Jorge, una pregunta. Cuando se has visto desde el punto de vista que hoy nos has estado explicando todo esto, ¿verdad? Este, ¿Por dónde debemos comenzar o por dónde deberíamos comenzar? ¿Por el tema de las amenazas y las oportunidades? ¿O por las debilidades y las fortalezas? O sea, ¿cuál sería el cuadrante en el cual deberíamos enfocarnos inicialmente para arrancar con la evaluación? Porque vamos a estar claros que esos son cuadrantes que se van a ir Sí, moviendo. Va a estar sí, completamente vivo porque se va a ir moviendo de acuerdo a un momento dado, ¿no? exacto. Y además, por ahí, una fortaleza que no está, digamos, capturada a tiempo, puede transformarse en una amenaza. Correcto. Y una amenaza que está siendo adecuadamente encarada, respondida, puede pasar a ser una fortaleza, una oportunidad. O sea, eh, digamos, es un modelo de análisis, es un modelo de análisis. Y hoy creo que las organizaciones lo que más le preocupa es cómo sobrevivir. A la mayoría lo que les preocupa es cómo sobrevivir. Entonces, deberá ver si la supervivencia es corrigiendo debilidades o atenuando amenazas, o si la supervivencia pasa por profundizar fortalezas, o sea, hacer más fuerza en fortalezas, porque si esto es lo que nos está distinguiendo del resto y el mercado que nos queda sigue prefiriendo, bueno, vayamos por más mercado. Si, por ejemplo, estamos en un mercado donde por nuestras fortalezas hemos logrado mantenernos y la competencia de alguna manera se está debilitando,
y los clientes dejan ya de comprarle, entonces fortalezcamos, valga la redundancia, las fortalezas y aprovechemos esa. Ahora, si vemos que por una cierta debilidad, por ejemplo, nuestro plazo de entrega es muy largo, es muy extenso, estamos tardando mucho en responder al cliente, y en nuestra industria otras empresas están respondiendo en menor tiempo, bueno, corrijamos esa debilidad, veamos cómo reducir el tiempo de respuesta al cliente, porque eso nos va a permitir, de alguna manera, cerrar la herida que nos está desangrando en esta situación tan particular. O sea, creo que si la estrategia es sobrevivir, va a haber que ver si priorizo fortalezas o priorizo debilidades y amenazas. Ok, gracias, No, por Jorge. favor. Jorge, Andrés Orellana pregunta si hay literatura específica sobre el tema VUCA. Sí, sí, hay. Hay muchos papers en internet. Si uno pone VUCA en PDF va a encontrar muchos papers. Voy a ver si busco y le mando a Andrés información sobre el tema VUCA, sí. Pero hay. En estos momentos, yo más que nada estos últimos tiempos me estuve nutriendo de algunos artículos y papers o de webinars en los que he participado. Pero no es nuevo el concepto, ¿eh? Como dije antes, es del 95, tiene ya 25 años. Gracias, Jorge. No, gracias Andrés. Acá Juan Fosaro comenta, dice, ¿cuál sería la recomendación en un ámbito caótico al reiniciar un proyecto que no es de desarrollo de software? Más allá de los análisis FODA y VUCA, ¿la metodología ágil sería más propicia que la convencional? Y, a ver, este entorno en que nos está tocando a trabajar, vivir, actuar, es un entorno que claramente, si recuerdan la matriz de Cunevin, es un entorno complejo. Y en los entornos complejos no hay un plan posible, porque el entorno complejo genera una cantidad de situaciones emergentes no previstas. O sea, si, digamos, en los cursos que yo doy hablo mucho de los desconocidos desconocidos. O sea, el entorno de lo complejo es el mundo de los desconocidos desconocidos. O sea, surgen situaciones que decíamos, bueno, pero esto la verdad que nadie lo imaginó. Entonces, todos los proyectos, aún los proyectos que corresponden a entornos simples, como puede ser, por ejemplo, construir un edificio no es un proyecto, digamos, es un proyecto del tipo de un sistema simple porque ya la solución a los distintos problemas que trae aparejado construir un edificio ya fue pensada hace cientos de años o si quieren hace miles de años. Pero la situación de contexto hace que aún construir un edificio va a tener una componente, no toda, pero una componente sujeta a esta complejidad, a situaciones emergentes. Y ahí es donde voy a tener que responder con agilidad. Entonces, creo que por imperio de las circunstancias, todos los proyectos van a tener que migrar de alguna manera, van a tener que ir viendo cómo incorporar, no sé si metodologías ágiles. Metodologías ágiles serán útiles para ciertos proyectos y para ciertas condiciones, pero sí claramente van a tener que tener mayor agilidad en los procesos de toma de decisiones, mayor agilidad en la reacción, mayor agilidad en la respuesta que hay que dar ante esto que realmente no lo teníamos previsto. Y mayor agilidad significa delegar, mayor agilidad significa confiar, mayor agilidad significa mayor transparencia. Eso creo que es la respuesta hoy en día imprescindible
para movernos en este contexto en el cual ya estamos y en el cual vamos a estar por bastante tiempo. Bueno, en el chat no hay más preguntas. Vamos a ver si alguien más dice algo. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias. Y esperando que haya despegues de proyectos, ¿no? Que muchos proyectos puedan, a la par de este avión, despegar nuevamente y llegar a su objetivo. Porque eso nos va, digamos, de alguna manera, volver a ser activos, a gustar de los desafíos de los proyectos. Ahí tienen el mail, cualquier duda, consulta o queda pendiente esto de Andrés, de buscarme información sobre contextos Buca. Y si hay algo más que alguien quisiera recibir información o consultar, ya sea por mail o a través de nuestras redes sociales, pueden contactarse con nosotros y, bueno, y seguir manteniendo este diálogo, este contacto, este espacio de reflexión, digamos, ¿no? Donde no hay verdades, y sí no hay verdades absolutas, pero sí hay un ámbito para pensar, ¿no? Y bueno, nuevamente entonces gracias a todos, gracias Pablo, ¿no? Pablo, un eficaz colaborador, No, por y, favor. y será hasta el próximo webinar, ¿no? Que ya les vamos a avisar cuándo será y sobre qué tema será. Perfecto, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos y buenas Chao. noches. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches.